Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. No sé si ustedes han experimentado una decepción grande en sus vidas. Yo me acuerdo de una decepción que sufrí, que experimenté hace algún tiempo y recuerdo la impotencia, recuerdo la tristeza, el enojo que sentí en ese momento, y fue tanta mi vergüenza de haber puesto mi esperanza en algo tan frágil que les confieso, tardé más o menos como un mes en decirle a mi esposa que, que había sido decepcionado. Y sabes, lo que pasa es que la familia tenía muchísimas ganas de comprar un perro, y desde que llegamos a México, mis hijos habían estado diciendo que querían un perro, y bueno, dije, ok, bueno, ya nos asentamos, entonces vamos a darles a mis hijos la experiencia, el gozo de un perro. Yo cuando era chiquito quería un perro, mi papá me compró un perro, jamás en mi vida lo bañé, lo limpié, por eso recuerdo así cosas padres del perro. Yo tenía la idea de regalarle a mis hijos este perro, y entonces teníamos la obsesión de comprar un bulldog inglés. Nos gustaba cómo se veía, había amigos que tenían este tipo de perro, pero sabíamos que en ese momento no podíamos comprar un perro bulldog inglés, teníamos que ahorrar para comprar ese perro. Mis hijos estaban obsesionados con tener este tipo de perro, así que empecé a buscar en internet para ver si podía comprar un bulldog inglés, y encontré un criadero de bulldog inglés. Y entonces en este criadero me decían que tenían las certificaciones necesarias y que tenían una sobrepoblación de perros, y que estaban entonces liquidando a todos los perros porque no sabían qué hacer con ellos. Eran perros sanos, eran perros fuertes, tenían incluso pedigrí, y solo costaban los perros menos de 5,000 pesos. El perro más caro era de 5,000 pesos. Solo tenía que ir al Oxxo de mi esquina, me daban el número de cuenta y yo tenía ahí que depositar los 3,000 y tantos pesos que costaba el perro que yo quería. Fui a Oxxo, me acuerdo, era una noche, ya estaban a punto de cerrar. Les dije, no seas gacho, mi esperanza está aquí.
déjame hacer este pago y voy a sorprender a mis hijos con una buena noticia. Hice el depósito de ese dinero y pasó algo muy raro. Justo después de que les mandé el comprobante de pago, me eliminaron de sus contactos. No supe a dónde se fueron, no me contestaron y descubrí que había sido estafado. Y sabes, me acuerdo ese sentimiento de impotencia, de coraje, de tristeza, de no se vale jugar con mis sentimientos de esa forma. Y recuerdo que tenía tanta pena en haber sido víctima de eso que ni siquiera tenía la cara para decirle a mi esposa que había gastado ese dinero para ser estafado. Fue Dios, el Espíritu Santo, que me molestó tanto que llegué casi un mes después y le dije, ¿sabes qué? Desperdicié dinero, pasó esto. Pero, ¿sabes? Me pregunto si hay alguno de ustedes que ha experimentado ese tipo de sentimiento, de desilusión, de coraje, de frustración. El poner tu esperanza en algo que en tu mente sabes, estás convencido que va a solucionar todos tus problemas, para darte cuenta después que has sido desilusionado y ese momento de frustración, ese momento de coraje, sabes, estoy convencido que muchos de nosotros lo hemos sentido a lo largo de nuestras vidas. Tal vez cuando nos damos cuenta que esa experiencia que estábamos convencidos nos iba a dar sentido, no fue tan buena como pensábamos. Esa persona, ese lugar, tal vez sacrificamos tanto, demasiado por tener ese sueldo para darnos cuenta que no es lo que esperábamos. Sabes, el día de hoy quiero que veas el mensaje de Jesús y el ministerio de Jesús. Y hay un dicho que dice, predica con tus hechos, no con tus palabras. Jesús nos va a estar predicando con palabras y con hechos. De acuerdo a la semana pasada habíamos visto el respaldo perfecto, la familia perfecta, el carácter perfecto. Ahora Lucas va a estar introduciéndonos a Jesús y nos va a contar el mensaje que Jesús predica, y no solo el mensaje que Jesús predica, sino el ministerio de Jesús. Nos va a estar contando sus palabras y sus hechos. Entonces van a ser dos puntos bastante sencillos: el mensaje de Jesús, el ministerio de Jesús. Quiero que veas conmigo el mensaje de Jesús, versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Regresa a Galilea, al lugar de sus papás, donde estaban sus papás. Iba a ser la base del ministerio de Jesús. Date cuenta que dice en el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas del capítulo 4, versículo 1, cuando Lucas nos hace énfasis que estaba guiado, estaba siendo impulsado por el Espíritu Santo? Ahora Lucas nos recuerda que el ministerio de Jesús está sustentado por Dios. El ministerio de Jesús está impulsado por Dios. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. Lucas nos dice en el versículo 1 del capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán. Ahora Jesús sigue siendo impulsado por el Espíritu. Fíjate lo que dice, y se extendió su fama por toda aquella región. Todos empezaban a hablar de Jesús, de lo que hacía, de lo que predicaba. Y empezaba a haber cierta conmoción acerca de lo que Jesús iba a hacer en este pueblo. Se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba, versículo 15, en las sinagogas y todos lo admiraban. Había fama alrededor de Jesús. Todos estaban emocionados por conocer, por escuchar a Jesús. Y todos lo admiraban. Versículo 22, fíjate, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Lucas nos está diciendo que Jesús tenía la capacidad para hablar, era articulado, conocía las escrituras, y la gente estaba asombrada por todo lo que escuchaban de Jesús.
La fama de Jesús se expandía. Todos estaban emocionados por conocer a Jesús. Fíjate, Mateo capítulo 7, versículo 29 nos dice algo similar, porque enseñaba a Jesús como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Sabes? Una diferencia que tenía Jesús en este momento era que Jesús enseñaba la palabra de Dios con convicción, como si lo creyera en verdad, porque lo creía en verdad, como si conociera a Dios porque conocía a Dios. La gente se conmovía al escuchar a Dios. Y sabes, en este tiempo lo que hacían en las sinagogas era abrir las escrituras, abrir el Antiguo Testamento y simplemente leer las escrituras. Y sabes, puede ser que tenían este eslogan que solo la palabra de Dios puede transformar corazones. Y eso es cierto, pero sabes, la palabra de Dios no puede transformar corazones si el predicador no ha sido transformado por la palabra de Dios. Y sabes, muchas iglesias están llenas de personas que no han sido transformadas por la palabra de Dios. Y puede ser que hay iglesias muriéndose o muertas porque el predicador no ha experimentado el ministerio de la palabra de Dios primero en su corazón. Y sabes, estas personas que se reunían cada semana no habían escuchado a un hombre que predicara como Jesús lo hacía. Tal vez había personas aburridas, porque el predicador estaba aburrido. Tal vez había personas sin convicción, porque el predicador no tenía convicción. Tal vez el predicador había empezado en su vida, en su juventud, con convicción, y los problemas en su iglesia lo habían ido apagando, lo habían ido desanimando, hasta que llegó el momento en que cada domingo predicaba simplemente lo que debía, no lo que sentía, no lo que oraba, no lo que conocía de Dios. ¿Sabes? Dice que Jesús entonces enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Sabes? Hay una diferencia muy práctica entre enseñanza y predicación. La predicación tiene el objetivo primordialmente de transformar corazones, no de llenar cabezas. Y sabes, la dificultad del predicador está en transformar corazones mientras da información basada en la palabra de Dios, pero no puedo dar información sin transformar el corazón, y no puedo transformar el corazón sin informar de la palabra de Dios. Puede ser que hay iglesias muertas porque el predicador está muerto. Fíjate, John Piper dice: Dios ha ordenado que nuestra predicación se vuelva cada vez más profunda y conmovedora a medida que las pruebas de nuestras vidas nos quebrantan, nos humillan y nos abaten y nos hacen desesperadamente, pon atención en esta palabra, desesperadamente dependientes de la gracia. Te lo voy a leer otra vez. Dios ha ordenado que nuestra predicación se vuelva cada vez más profunda y conmovedora a medida que las pruebas de nuestra vida nos quebrantan, nos humillan y nos abaten y nos hacen desesperadamente dependientes de la gracia. En otras palabras, el predicador ha sido quebrantado, ha sido sustentado, ha sido ministrado por el evangelio. Y el predicador entonces predica no reglas a la gente, como si el predicador fuera capaz de seguirlas. El predicador quebrantado, humillado por lo que es, se para en el púlpito temblando, apuntando de la gracia de Dios, porque sabe que no es lo que debe de ser, y gloria a Dios, no es lo que antes era. Puede ser que hay iglesias muertas porque el predicador está muerto. Puede ser que hay iglesias muertas porque la iglesia ha nacido muerta. Fíjate lo que dice Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX. Llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo las cabras. Puede ser que el predicador esté muerto, puede ser que la iglesia esté llena de incrédulos. Sabes, es interesante que un capítulo de Netflix normal que dura 45 o 50 minutos y lo vemos sin problema, ¿no es cierto? Y sabes, cuando al predicador le hacemos caras porque ya pasó de los 30 minutos, creo que hay un problema ahí en nuestro corazón, ¿no te parece? Puede ser,
Puede ser que la predicación está tan aburrida porque el predicador no ha sido movido por el mensaje, es una posibilidad. O puede ser que aunque el predicador está predicando la palabra de Dios y ha sido transformado, la iglesia no ha sido regenerada por esa palabra. Y esperan payasos que entretengan a las cabras más que pastores alimentando a las ovejas, pero no Jesús. Jesús conocía la palabra de Dios, conocía a Dios y la gente quedaba asombrada por la palabra de Jesús. Versículo 16, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Este versículo me parece muy interesante. Fíjate, dice, como era su costumbre. Hay pocas cosas que conocemos de Jesús. ¿A dónde iba? ¿Qué comía? Me hubiera encantado conocer ese tipo de cosas de Jesús. Las que conocemos, fíjate, es una de estas. Cada sábado es donde se juntaban la iglesia en el Sabbat, no ahora que la iglesia se junta en el día de la resurrección de Cristo. Antes los judíos se juntaban cada sábado, cada semana. Y fíjate, Jesús entonces se juntaba con ellos como era su costumbre. No solo iba a su iglesia, a su sinagoga cada sábado como era costumbre, sino también iba a servir, se levantó para hacer la lectura como era costumbre. Entonces Jesús pasaba su semana, iba a trabajar, llegaba el sábado, se levantaba, iba a la iglesia, servía. Llegaba la semana, trabajaba, tenía lo que tenía que hacer, iba a pagar al CEMAS, al CFE, estaba atorado en el tráfico, tenía que ayudar a esta persona, tenía que trabajar, tenía que hacer esto. Llegaba el sábado, llegaba a la iglesia, como era de costumbre, y servía. Y sabes, esto es importante porque vemos a Jesús y tenemos una idea errónea de Jesús, que tal vez era un hippie revolucionario que quebraba esquemas, y Jesús tal vez estaba en contra de la disciplina, del orden, de la costumbre, de las costumbres espirituales, de las disciplinas espirituales. Pero confundimos totalmente el mensaje. Jesús se oponía a la religiosidad sin corazón, pero Jesús sostenía la obediencia al Padre. Fíjate lo que dice Marcos 2:27. El sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el Señor. No te está diciendo, no importa si te reúnes o no. Está diciendo, cuando te reúnas en el sábado, Dios lo ha hecho para ti, para que puedas ir y servir. ¿Sabes? Eran sábados repetitivos. Iba a la iglesia, trabajaba, iba a la iglesia, trabajaba, servía. Y muchos de nosotros tenemos esa idea errónea que simplemente estoy curioso por escucharlo. ¿Cuál es tu fundamento bíblico? ¿Cuál es tu razonamiento? Que puedes ser un cristiano sin iglesia. Que está bien si no te reúnes, porque eres cristiano y Dios está en todas partes. Pero hermano, ¿sabes que Dios se revela especialmente y concretamente dentro del pueblo de Dios? Que la iglesia es precisamente y específicamente cuando el pueblo de Dios se reúne con el objetivo de alabar y glorificar a Dios y participar de sus sacramentos, la palabra de Dios, la cena del Señor, el bautizo. Sabes que la iglesia está delimitada en cuanto a lo que debe de hacer la iglesia y cómo lo debe de hacer, y todo eso está descrito específicamente en la palabra de Dios. Jesús iba como era costumbre y servía. Te hago una pregunta, si Jesús es capaz de hacerlo cada domingo, ¿quién eres tú para no poder hacerlo? ¿De dónde sacas esa idea que puedes ser cristiano sin pertenecer a una iglesia? Sabes, tengo un amigo, lo conocí en la universidad, y su parte de su testimonio es que se bautizó él solo en una tina. Él solo llegó a la tina y se bautizó. Y él formó su propia iglesia, su propia congregación y su propia membresía. Él decide entonces qué es pecado para él, qué no es pecado para él. Sabes, no muy diferente a muchos de nosotros. Jesús llegaba como era de costumbre y servía cada sábado.
Y sabes, no te confundas, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una transformación en el corazón. El día de ayer estábamos viendo muchos de nosotros el partido de México y Brasil, ¿no es cierto? Y sabes, estaba viendo un dato interesante. Estuvieron a punto de romper el récord. Jugaron en el Kyle Stadium, es uno de los más grandes del mundo, es el tercer estadio más grande del mundo. Fíjate, caben 110,000 aficionados, 110,000. No sé si viste panorámicas de ese estadio, es impresionante la cantidad de gente que hay. Ahora fíjate, es el tercer estadio más grande del mundo, 110,000 aficionados y todos exaltando algo, ¿no es cierto? Todos reconociendo el valor de algo, todos poniendo su gozo en ese algo, cantándole a ese algo, siendo conmovidos por ese algo. Y sabes, estaba viendo las imágenes y estaba diciendo, híjole, no es muy diferente a una iglesia, ¿eh? La gente se reúne y alaba aquello que encuentra grandioso, glorioso, digno de ser alabado, ¿no es cierto? La iglesia se reúne no porque debe de hacerlo, no porque si no lo hago Dios me va a mandar un cáncer. Lo hago porque no hay otra opción para mi corazón. Lo hago porque quiero reunirme con el pueblo de Dios una vez más y alabar a Dios. Recordar su evangelio, su gracia, su misericordia y en cada canción ablandar mi corazón, confesar mis pecados, participar de su gracia. Recordar su evangelio en la cena del Señor, en el pan y en el vino, en los cantos, en la palabra de Dios. Sabes, dime qué es mejor que que ver eso. Un partido del Atlas Necaxa. No hay opción para mi corazón, lo necesito hacer, lo debo hacer. Como no hay opción para estos aficionados, lo quieren hacer. Adoran aquello que aman y aman aquello que adoran. Sabes, el problema de muchos de nosotros es que no amamos aquello que debemos adorar. Y no adoramos aquello que debemos de amar y terminamos decepcionados semana tras semana. Porque ponemos nuestro gozo en algo que es efímero, que es frágil. Fíjate, entonces Jesús está en la sinagoga, está en su iglesia, está sirviendo y es su turno de participar en la palabra de Dios. Todos están callados, todos están esperando a Jesús para que participe de la lectura. Versículo 17, desenrolla el libro. En el versículo 18 y 19, Jesús da su mensaje. Jesús nos va a dar su discurso de campaña. Jesús está a punto de empezar su ministerio y antes de empezar su ministerio, Jesús nos va a introducir lo que va a hacer con un mensaje. Y ese mensaje son las promesas que Jesús va a hacer a lo largo de su ministerio. Jesús entonces abre su campaña y Jesús nos va a decir todo lo que va a hacer durante ese tiempo que va a servir. Y entonces Jesús está a punto de hacerlo. Versículo 18 y 19 cita Isaías 61. Pon atención en lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar nuevas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año del favor del Señor. Sabes, es interesante, Jesús está haciendo referencia al jubileo. ¿Has escuchado del jubileo? Es un descanso que se daba cada 50 años y en ese descanso la tierra debería de descansar, no podía ser labrada. Si había esclavos, deberían de ser liberados. Si había deudas, deberían de ser saldadas. Cada 50 años el pueblo debería de experimentar un descanso y Dios lo había establecido como misericordia a todo su pueblo. Si había alguien que se había endeudado por una necesidad, pasando 50 años, su deuda sería saldada para siempre, sin condiciones. La tierra debería de descansar y la gente debería de ver cómo Dios provee aún en medio de este descanso. Jesús está citando Isaías 61 y Jesús está hablando que viene a traer, pon atención, descanso. Fíjate, ha sido ungido con un propósito.
para anunciar buenas noticias. Esta palabra evangelizomai es de donde sacamos la palabra evangelizar, predicar el evangelio. Quiero que pongas atención en esto y no me voy a cansar de repetirlo. El evangelio no son instrucciones, el evangelio no son tips, el evangelio no son buenas ideas para mejorar tu vida. El evangelio es la declaración, es el anunciamiento de lo que Dios ha hecho a pesar de su pueblo por Cristo y para su gloria. El evangelio es el anunciamiento que un pueblo estaba separado de Dios, estaba ciego, estaba muerto, estaba esclavizado, y entonces el evangelio es la declaración de victoria, el anunciamiento de victoria. Dime qué evangelio sería si le dices al ciego: para no estar ciego necesitas echarle más ganas. Para no estar ciego, pues necesitas como que esforzarte más. ¿Sabes? Para salir de este pecado, lo que necesitas hacer es levantarte con toda la actitud. ¿Sabes? Para mejorar tu matrimonio, lo que necesitas hacer, levantarte a las 4 de la madrugada, orar hasta las 7, ayunar hasta las 12, y vas a ver cómo Dios va a sanar tu matrimonio. Es la declaración que Dios es capaz y ha hecho todo lo necesario para saldar tu deuda, que es capaz y está dispuesto a transformar tu corazón. Que estabas ciego, que estabas pobre, que estabas desahuciado, que estabas esclavizado. Lucas 6:20, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. He venido a declarar buenas nuevas a los pobres, a los ciegos. Lucas 6, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque habrán de reír. He venido a darle vista a los ciegos, no enseñarles cómo pueden abrir mejor sus ojos, no enseñarles lo que necesitan hacer para recuperar la vista. He venido a darle vista a los ciegos. Sabes, para esto ponte a pensar que Jesús acababa de llamar a todas esas personas bola de ciegos, pobres, esclavos. Que aquellos pobres eran los que habrían de ser enriquecidos. Y para ser pobre necesitas estar quebrantado y ver tu necesidad, ¿no es cierto? En el versículo 20 se siente la tensión de la gente. Jesús les acababa de decir bola de ciegos y pobres. Versículo 21-22, y comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Impresionante, ¿no te parece? La gente de seguro estaba suspirando: qué bonito mensaje. No muy diferente a la gente que está movida por, te diría, un sentimentalismo religioso, que ve a Jesús como una idea bonita, que tal vez tiene todas sus paredes colgadas, adornadas de ese Jesús güerito, y está conmovido con Jesús perpetuamente. Pero ese sentimiento es tan estéril que no lo ha movido en años a vivir para Cristo. Simplemente para suspirar y decir: qué bonitas palabras, qué Jesús tan bonito. Es incredulidad, hermanos. Todos vieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Es un sentimentalismo temporal. Es una idea de un bonito Jesús, pero Jesús no quiere ser un bonito Jesús. Jesús quiere ser Rey soberano. Jesús sabe el corazón de estas personas. Y Jesús lee sus corazones, y estas personas se están preguntando: ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban. Sí, que mira, tu speech estuvo bien padre, pero pues no eres hijo de José. O sea, ¿neta vas a hacer todo esto? Seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico: cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Jesús va más allá de ese sentimentalismo temporal. Jesús va más allá de esos suspiros románticos. Jesús se da cuenta que no lo aceptan por quien acaba de decir que es. Porque si es cierto que Jesús iba a cumplir estas promesas, lo que viene es que Jesús es el Mesías soberano, es el Rey indiscutible, y ha de sentarse en el trono y todos se han de hincar delante de él. Pero no es cierto que Jesús simplemente es hijo de José y María. Y pone dos ejemplos: a Elías y cómo cura a la viuda de Septera en Sidón,
cómo hay una hambruna en todo el pueblo. Sin embargo, va a una viuda que ni siquiera pertenece a Israel, a una viuda hambrienta, quebrantada, y cómo Eliseo va y sana a Naamán el sirio. Había tantos enfermos en Israel, sin embargo, va y sana a Naamán el sirio. ¿Y sabes lo que une estos dos ejemplos? La necesidad tan carente, tan urgente de estas dos personas, que no había nada que pudieran ofrecerle a Eliseo y a Elías, que eran personas quebrantadas, que eran personas pobres, espiritualmente necesitadas, desesperadas. Las personas reaccionan y rechazan a Jesús, se enfurecieron, versículo 28. Date cuenta del versículo 29, cómo son las acciones tan rápidas. Se levantaron, lo expulsaron, lo llevaron. Lo querían tirar a un precipicio. A Jesús, al Hijo de Dios, por darles una promesa de libertad. Lo rechazaron porque no le creyeron. Porque entonces querían amoldar a Jesús a sus corazones. No me vengas con un Jesús soberano que tiene un plan que es diferente al mío. ¿Cómo que Jesús va a sanar a cualquier persona sin que yo le diga qué persona es? ¿Cómo que Jesús se va a atrever a sanar a personas fuera de lo que yo considero debería de suceder? Sabes, muchos de nosotros terminamos rechazando a Jesús porque Jesús se sale de nuestros planes, ¿no es cierto? ¿Cómo que Dios es capaz de mandarme a este lugar cuando yo quiero ir a este lugar? ¿Cómo que Dios hace esto en esta persona cuando yo es lo menos que hubiera hecho en esa situación? Se levantaron, lo expulsaron, lo llevaron. El mensaje de Jesús, quiero que veas el ministerio de Jesús. Jesús no solo habla, sino que actúa sus palabras. Te voy a contar una historia interesante. Mira, yo me casé en mayo del 2011, ya hace algunos años, y me acuerdo que en ese mismo año había unas noticias, eran unas noticias nacionales, por lo menos donde estaba yo, en el pueblo donde estaba yo, y eran unas noticias nacionales porque el presidente de la Christian Radio Broadcast era como un sindicato de radio cristiana nacional, y allá era muy grande eso. En Estados Unidos es muy grande. Cuando el presidente del sindicato de la estación de radio cristiana está ahí, bueno, es porque la gente ahí dice de ser esta persona pues importante, no ha de saber lo que dice, porque no cualquiera llega a este lugar. Pero ¿sabes lo que pasó? Es que esta persona, este cuate, se empezó a predicar un día, empezó a decir que en mayo del 2011 se iba a acabar el mundo. Y entonces yo estaba a punto de casarme y este cuate me estaba diciendo que se iba a acabar el mundo, y yo empecé a orar mucho: Señor, si se acaba el mundo, que sea después, que no sea en mayo. Pero mira, empezó a anunciar, a profetizar que iba a ser en mayo, y empezó según a dar sus argumentos, y en una cita lo entrevistan y dice: sin la sombra de duda, Cristo ha de venir y va a ser el juicio del mundo en mayo en el 2011. Y pasó ese día, se terminó mayo, y jamás se volvió a escuchar de este hombre. Sabes, es muy fácil decir profecías, es muy fácil prometer algo, es muy fácil decir: yo te voy a cumplir esto, yo te voy a hacer esto. Pero es otra cosa el cumplirlo. Jesús acaba de dar su mensaje, da promesas, y ahora inmediatamente en el mismo día va a cumplir lo que acaba de prometer. Fíjate lo que vamos a ver. Tiene poder sobre los demonios. Versículo 31. Jesús baja a Capernaum justo después de que dice que ha de liberar a los cautivos. ¿Te acuerdas? Lo acaba de decir. Dijo que viene entonces a liberar a todos. Versículo 31, Jesús baja a Capernaum, es otro sábado, es en otra ciudad. Jesús se reúne, Jesús empieza a servir, enseñaba a la gente. Versículo 32, la gente está asombrada porque hablaba con autoridad. Fíjate, es lo mismo, la gente está asombrada, la gente está escuchando, la gente está poniendo atención. Hay silencio en su iglesia. Hay silencio, todos están escuchando lo que Jesús dice, ¿sale?
Y de pronto hay gente asombrada, hay gritos ahogados tal vez, hay convicción, hay corazones ahí con convicción. Y fíjate, el versículo 33, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno que gritó con todas sus fuerzas, ¡ah! ¿Te imaginas qué habrá sentido la gente? Todos están poniendo atención, hay silencio, Jesús está predicando y se levanta una persona endemoniada y empieza a gritar con todas sus fuerzas. En el griego la palabra es mega, son gritos demasiado fuertes. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé bien que eres tú el santo de Dios. Date cuenta que reconoce la autoridad de Jesús y lo conoce. Un demonio conoce mejor a Jesús y el pueblo de Dios rechaza a Jesús. Y sabes, para entender este versículo, me es necesario hablar de dos extremos que vivimos dentro de la iglesia. El primer extremo sería ser influenciados por un naturalismo y el reducir todas las enfermedades y todos los padecimientos a enfermedades genéticas, a una variación química en nuestro cerebro, a negar el mensaje bíblico y la realidad bíblica que hay un enemigo y ese enemigo entonces está trabajando en el mundo. Efesios capítulo 1, ¿te acuerdas que dice que el enemigo está energizando, está impulsando a los que no conocen a Dios a rebelarse en contra de Dios? Esa palabra impulsando significa literalmente energizando, dándoles energías a estas personas. ¿Sabes? La palabra de Dios reconoce que hay enfermedades y que hay padecimientos espirituales. Fíjate, Mateo 4:24, cómo es que hay una diferencia entre una enfermedad y una posesión. Los que sufrían los dolores graves, los endemoniados o los epilépticos o los paralíticos, y él los sanaba. No es que estas personas eran personas brutas. No es que todo lo resumían a padecimientos espirituales porque no había una explicación y se lo aventaban todo al problema espiritual. Sabes, tenemos una tendencia a ser tan orgullosos en este tiempo y pensar que en este tiempo hemos culminado en nuestro entendimiento de la medicina, de la parte espiritual de nuestro cuerpo. Que los demás, los de antes, pobrecitos, no entendían nada, todo lo culpaban al espíritu. No es cierto. Lucas era un doctor. Lucas tenía distinción entre que era un padecimiento espiritual, que era una enfermedad. Pero sabes, hay otro extremo donde todo lo ve bajo los lentes de lo espiritual. Y si mi secadora se descompuso, pues es culpa de un demonio, ¿no? Voy a reprender al demonio de la secadora. O culpo mi pecado a un demonio. Y no fue mi falta de control, no fue lo que Santiago dice, que salió de mí mi concupiscencia y dio a luz a la muerte. No fue eso, sino que fui víctima de un demonio. Fui víctima de un espíritu inmundo. Date cuenta de esto, que la Biblia no tiene una idea reduccionista, que todo es culpa de la biología o todo es culpa de los espíritus. La Biblia tiene esa tensión. Y sabes, cuando me pongo a leer historia y veo, por ejemplo, de Hitler, un mensaje que Hitler tenía era tener un reino de 1000 años y levantó este reino con un símbolo de una cruz torcida y negó la existencia de Jesús como un hombre débil y se levantó él como Mesías. En uno de sus libros dice, para lograr mi objetivo, no debemos detenernos ante nada, incluso si debemos unir fuerzas con el diablo. Sabes, cuando veo el ocultismo que él predicaba, que él experimentaba, que él creía y todo lo que hizo, y me vienes a decir que entonces todo es culpa de la biología, te voy a decir, híjole, ¿no estará siendo un poco reduccionista tanto como aquel que culpa todo de los espíritus y los demonios? ¿No será que Satanás está utilizando este hombre
Me acuerdo, Miguel Miranda, ¿te acuerdas? Hace unas semanas, más de 20 víctimas, más de 20 víctimas, restos humanos de mujeres en su apartamento. Lo llamaron el Jeffrey Dahmer mexicano. Si conoces a Jeffrey Dahmer, date una idea de lo que hizo este hombre. Un químico, las drogaba, se las comía. Andrés Sen, el carnicero de Catepec, el año pasado, ¿te acuerdas? Más de 30 víctimas con restos humanos en su casa. Diferentes formas de comer cada parte humana. ¿No te parece que es reduccionista decir que solamente es una variación química? Cuando vemos todo lo que este hombre creía, todo lo que este hombre hacía. Pero sabes, te diría que también hay un trabajo más sutil del enemigo. C.S. Lewis, fíjate lo que dice: no importa cuán pequeños sean los pecados, siempre que su efecto acumulativo sea alejar al hombre de la luz. De hecho, el camino más seguro al infierno es el gradual, la pendiente suave, suave bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, obstáculos, sin señales. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, de algo no tan abominable, de algo no tan reprensible. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. En otras palabras, los falsos maestros son el castigo para los falsos cristianos. Me pongo a pensar cómo habrá empezado este hombre, el monstruo de Catepec, cómo habrá empezado este hombre endemoniado. Si llega Satanás y le dice, ven, te voy a poseer, ¿qué hubiera dicho este hombre? No, gracias. Pero todo empieza sutilmente, ¿no es cierto? Con pecados escondidos. Siempre que su efecto sea acumulativo. El camino más seguro al infierno es gradual. La pendiente es suave, suave bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales. Un pecado oculto por acá, un pecado oculto por acá. No sé quién es Dios, ya no me acuerdo. ¿Cómo me va a perdonar? Ya no voy a la iglesia, ya no voy a la iglesia. Otro pecado oculto por acá, me entrego al pecado. ¿Quién es Dios? No sé, no me importa. Fíjate la autoridad de Jesús, versículo 35. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el demonio lo derribó en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Quiero que te des cuenta de esto. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Quiero que te des cuenta que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Entonces, cristiano, la superstición no es fe. Cristiano, el estar miedoso y obsesionado con el ocultismo no es señal de fe. El ser un cristiano supersticioso no es igual a tener fe. Date cuenta que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Date cuenta que aquella persona que ha sido habitada por el Espíritu Santo ha sido sellada por el Espíritu Santo. Entonces, cristiano, cuando vienes y entonces todo emocionado porque acabas de ver El Exorcista, me acabas de decir que eres cristiano, pero estás siendo poseído por un demonio, te voy a decir, o eres incrédulo o me estás mintiendo. Porque un cristiano que ha sido sellado por el Espíritu, Jesús tiene autoridad sobre su alma, Jesús tiene autoridad sobre la vida de esta persona. Entonces, cristianos, tener miedo no es igual a fe, ser supersticioso no es igual a fe. Es reconocer que Dios tiene autoridad, tiene dominio, tiene poder sobre todo esto. Te digo esto porque, sabes, hace algún tiempo una persona, un matrimonio llegó a mi casa, asistían a esta iglesia de hecho, llegó a mi casa con mi esposa porque querían un consejo y la historia está en que habían, según ellos, orado por mucho tiempo a Dios. Habían orado mucho tiempo a Dios y no habían tenido una respuesta. Entonces se acordaron que su amiga era bruja. Pero una bruja, no de las de mentiras, me decían, de esas de generaciones. Su mamá era bruja, su abuela era bruja. Y entonces vinieron con esta persona a pedirle consejo, porque Dios no les había respondido. Entonces vinieron con esta bruja a pedirle consejo y estaban muy contrariados porque lo que la bruja les dijo es que lo que acababan de hacer estaba mal. Y entonces ahora querían venir conmigo para ver qué pensaba de eso. ¿Sabes? Me quedé viéndolos. Me estaban diciendo,
Ok, aguanta, espérame. Tú eres cristiano, ¿ok? Sí, ok. ¿Crees que Jesús tiene soberanía sobre los demonios, ok? Sí. ¿Crees que Jesús derrotó a Satanás? Sí, ok. Y Jesús no te está respondiendo y vas a hablar con una bruja. Sí, ok. ¿Y no ves ningún problema en esta lógica? No. Ok, bueno, mira, entonces te digo algo. ¿O eres incrédulo o eres incrédulo? No hay de otra. Hermano, si has conocido a Dios, si el Evangelio es la victoria contundente de Satanás y del poder de Satanás y del dominio de Satanás, digo, no hay de otra. Si no te contestes que te dijo que no o que te esperes. Hermano, la vida cristiana no es tan complicada muchas veces. Es confiar en que Dios es mejor que cualquier otra cosa. Sabes, ser supersticioso no es igual a fe. Ser miedoso no es igual a fe. Y quiero que veas el punto de Lucas, no en adentrarnos a demonología o a lo oscuro, sino el punto de Lucas es esto, que Cristo tiene poder sobre los demonios, porque Cristo acababa de predicar que ha de liberar a los cautivos, ¿no es cierto? Entonces ahora Jesús te está demostrando que en verdad viene a dar libertad a los cautivos, no solo a los cautivos, sino también a los que están enfermos, como lo acababa de decir. No lo he dicho, ya tiene mucho tiempo que no lo he dicho, porque ¿sabes qué? Jesús cumple sus promesas. Fíjate, entonces tiene poder también sobre la enfermedad. Versículo 38, Jesús salió de la sinagoga, fue a la casa de Pedro, lo invitó por unos tacos. Supongo que dejó a su suegra haciendo esos tacos. Llegaron a la casa, no había tacos, no había comida, no había el olorcito de comida hecha, y la pobre suegra estaba con una fiebre. Y no solo era una fiebre normal, sino era una fiebre muy alta. Ahora quiero que pongas atención en esto. No había ibuprofeno, no había penicilina. Una fiebre muy alta prácticamente era morirte. Era esperar que la fiebre pasara y muy probablemente te ibas a morir, ¿sale? Entonces estaban desesperados, le piden a Jesús que la ayude, se inclina sobre ella, note el cuidado, note el amor, le puede haber gritado, levántate. Se inclina hacia ella, la toca y la sana. Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Entonces la gente reacciona, la mujer reacciona, se le quita la fiebre y lo empieza a seguir. Del versículo 40 al 41 vemos un resumen de lo que Jesús hizo, de lo que predicó, de lo que hizo. Había enfermos sanados, endemoniados liberados. Vemos que lo querían hacer rey en ese momento, lo querían dejar ahí, pero Jesús les dice que no, porque no era su tiempo. Jesús tenía que cumplir sus promesas, Jesús tenía que seguir liberando personas, Jesús tenía que seguir sanando personas. Déjame terminar con esto. Hace tiempo Peña Nieto terminó su presidencia, ¿te acuerdas? Y no sé si te acuerdas, pero había hecho una campaña que decía: te lo firmo y te lo cumplo. Y en esa campaña había 266 compromisos que había hecho a México, y entonces prometió que en esos 6 años, incluso la campaña se llamó Te lo firmo y te lo cumplo, porque era entonces que él estaba dando la cara para prometer y para cumplir esto. No sé si te acuerdas, pero fíjate, una de las cosas que prometió es acabar con la corrupción. ¿Ves menos corrupción el día de hoy? De hecho, creo que salió él con una corrupción, ¿no? Otra de sus promesas es que iba a erradicar la pobreza. Al inicio de su presidencia, 53 millones de personas pobres. Al final de su presidencia, 54 millones de personas pobres. ¿Ves más personas pobres hoy? Fíjate lo que Jesús promete: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y lo ha hecho. Dar vista a los ciegos, lo ha hecho. Poner en libertad a los oprimidos, lo sigue haciendo. Y pregonar el año del favor del Señor, para declarar el evangelio. Te hago una pregunta: ¿eres pobre? Bueno, todos estamos pobres, pero ¿te sientes pobre?
Te sientes delante de Dios incapaz de ofrecerle algo, quebrantado, desnudo, cautivo. Te sientes cautivo, incapaz de salir de ese ciclo de pecado. Ya estás cansado de tus ideas, de échale más ganas, levántate con toda la actitud. Sabes que tu problema no es el contexto. Sabes que tu problema no es tu esposa, no es tu esposo, no es el trabajo, es tu corazón. Y en donde te pongan, con quien te cases, el problema va a seguir siendo el mismo. Te sientes cautivo, te sientes ciego, incapaz de ver su gracia sin su ayuda, te sientes oprimido. Entonces el mensaje es para ti. A un mundo de pobreza, de tristeza y dolor, riquezas desprovisto, vino Cristo el Salvador. En Belén no hay entrada, no hay posada ni lugar. El pesebre nace pobre para el hombre así salvar. Entre pobres Cristo anduvo porque tuvo compasión de aquel que enfermo estaba y deseaba salvación. Por amor a los mortales, él sus males soportó. Por salvar a pecadores, sus dolores él llevó. Señor, gracias, Padre, gracias por darnos a Cristo que cumple sus promesas.